Muy buenos días para todos. Siendo las 10 de la mañana del 18 de noviembre, iniciamos esta mesa número 6 en la que están participando tres ponencias y entonces le damos la bienvenida a los ponentes y le damos la bienvenida a quienes están vinculando a nuestra sesión. En esta ocasión vamos a tener tres ponencias. Les vamos a pedir el favor al inicio de cada una de las ponencias, a medida que los van nombrando, que quienes están presentes y van a hacer el eco de la ponencia, pues estemos todos atentos al video como a lo que luego cada uno de los ponentes va a precisar. Vamos entonces, perdón, a proceder de la siguiente manera. Vamos a correr los videos de cada una de las presentaciones de las ponencias. Vamos enseguida a, a compartir la instrucción. Cada uno de los ponentes se va a presentar, procedemos al video, luego la presentación de los siguientes ponentes, luego el video, luego la presentación de la última ponente y el video, y después haremos un conversatorio y abriremos el espacio para preguntas. El chat ya está activo allí para que vayan escribiendo sus preguntas, sus intervenciones, y al final estaremos haciendo la síntesis de la mesa. Les acompañamos a nombre de la Universidad de La Salle, José Raúl Jiménez, quien les está hablando en este momento, y también nos estará acompañando el profesor Luis Evelio Castillo, también profesor de la Facultad de Educación en esta sesión. Entonces, nuevamente, bienvenidos para todos. Luis Evelio, buenos días. Tiene apagado el micrófono. Buenos días, José Raúl. Buenos días a todos. Bueno, entonces comenzamos con nuestra presentación. Iniciamos, como aparecía ahí en la diapositiva, con la primera ponencia, que se titula Investigación y puesta en común de experiencias pedagógicas relacionadas con estudiantes TEA como herramienta de inclusión educativa, de Angélica Natalie Peña Rocha. Qué alegría volverte a ver y qué bueno que estés en nuestro congreso. Entonces te cedo la palabra para que te presentes y proceda entonces a hacer la presentación de tu ponencia. Entonces, bienvenida y te escuchamos. ¿Me escucha? Te escuchamos muy bajito. Bueno, mi nombre es Angélica Peña, soy estudiante de cuarto semestre de la maestría en docencia. También es un gusto para mí estar en este espacio y la ponencia es relacionada con el trabajo de los docentes y el tema de inclusión educativa, y para hacerla más específica se escogió el tema de estudiantes que pertenecen al trastorno del espectro autista, donde se realizaron algunos instrumentos y se tomaron relacionado la comunidad docente con el tema de salud y pues los estudiantes para mirar el impacto familiar y que todo conforme una gran comunidad de profesionales. Pues ese digamos que es el resumen de mi trabajo, y pues doy ingreso entonces al video de mi ponencia para después las preguntas. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Angélica Peña, estudiante de la Universidad de La Salle en la maestría en docencia en cuarto semestre. Hoy
sobre mi investigación y puesta en común de experiencias pedagógicas relacionadas con estudiantes dentro del trastorno del espectro autista, en adelante TEA, como herramienta de inclusión educativa. La educación es un derecho fundamental y por eso requiere tener acceso universal al ofrecimiento de opciones de calidad para todos los niños sin importar o estudiantes sin importar la condición o las particularidades que posean. Actualmente existen ciertas escuelas o instituciones que presentan esa orientación inclusiva, pero debería ser como norma general que todas tengan esa orientación. ¿Por qué? Porque se requiere una conciencia de la diversidad, que exista una equidad social y que haya unas comunidades más justas y éticas. Eso fue lo que nos llevó a la investigación. El docente no está solo cuando requiere o entra en su grupo un niño con la condición TEA. Realmente ellos tienen todo un equipo de profesionales que les puede colaborar, ya que estos niños, aparte de su familia, cuentan con un apoyo terapéutico en donde pueden juntarse labores para el apoyo y la intervención correcta en la manera de educar a estos individuos. El proyecto pertenece al macroproyecto de pedagogía crítica como promotora de estrategias pedagógicas dentro de la línea de investigación de saber educativo, pedagógico y didáctico. El objetivo principal fue aportar estrategias pedagógicas para la consolidación de comunidades de profesionales docentes que trabajen con estudiantes con TEA para potenciar sus tres dimensiones. O sea, los individuos pertenecientes al grupo TEA tienen tres déficits que son la dimensión comunicativa, la imaginativa y la interacción social. Esto apoyado en conocer el trastorno, qué estrategias son las más sencillas y mostrar que existen comunidades o que se pueden formar comunidades con relación a este tema, comunidades de profesionales. De ahí a que sea importante reconocer ciertos aspectos y ciertos conceptos que nos pueden enfocar un poco más. Dentro de esos está el trastorno del espectro autista, que según el ICBF es entendido como un trastorno del desarrollo de origen neurobiológico que da lugar a diferencias significativas en las habilidades que típicamente se esperan de los niños y las niñas, en los tres aspectos ya nombrados, que son la relación con las personas, la comunicación y los intereses, y su flexibilidad o su imaginación. Otros conceptos que se trabajaron fue el de inclusión educativa, las comunidades de profesionales como equipos que pueden aportar desde sus experiencias un trabajo más en equipo, la pedagogía crítica desde la visión de Foucault y las estrategias pedagógicas y pues claramente la intervención familiar. Todo en torno a mostrar estrategias pedagógicas que consoliden las comunidades de profesionales en atención a estos individuos y a esta comunidad. ¿Por qué se llega a esto? Porque la estandarización de exámenes como resultados de calidad ha llevado a que los colegios solo primen en personas que se puedan, típicas, digámoslo así, que se puedan obtener resultados más controlables. No hay flexibilidad en los currículos y la calidad y la cobertura no es la apropiada y eso lleva a que haya o una exclusión o una deserción de los estudiantes que logren entrar con este tipo de condición a una institución educativa. Se hizo una investigación de tipo cualitativo con resultados que generaron características mixtas porque algunos de los instrumentos mostraron resultados cuantitativos por medio de un método de etnografía y con instrumentos como encuestas, entrevistas, percepción y observación reflejados en diarios de campo. Dentro de los resultados más relevantes, se debe resaltar el aspecto de que hay dos elementos que confluyen en el trastorno. Uno es el impacto social y otro es la labor docente que van de la mano para trabajar por el trastorno del espectro autista. Lo primero de resaltar
son los primeros docentes y por consiguiente deben dar el apoyo para que el docente aprenda a leer a su estudiante. Pero también la exclusión surge dentro de la característica de impacto social, la exclusión surge desde la casa en muchas ocasiones. Uno de los especialistas consultados explica que cuando se sabe que un diagnóstico se niega, y en ocasiones desde las mismas familias. Luego, cuando crecen, prefieren en muchas ocasiones ocultar su condición para que sean aceptados, o sea, no hay una exclusión. Y la institución educativa no puede entregar el apoyo requerido, pues desconoce el proceso. Pero es peor si lo saben porque pueden evitar su ingreso o aceptarlo de una manera simplemente por números, más no porque sea un proceso real de formación. Debe haber una comunicación directa con los padres. Otro de los aspectos encontrados es que se tiene que pensar también en el docente y las necesidades del y apoyarlo y siempre explicarle que no está solo, entre muchos otros aspectos que ya se ampliarán más en el tema de la investigación. La discusión realmente es saber leer al estudiante, que se tenga claro que el amor es una herramienta universal y que hay una oferta igualitaria y participativa y que se requiere una sistematización de experiencias, es decir, contar lo que se hace para que todos sepan. Dentro de las conclusiones, aunque una capacitación docente no es lo que hace la diferencia. Se requiere generar vínculos con el estudiante, tener una concientización y un cambio de estrategias. Y el resultado de estas investigaciones es precisamente plantear una estrategia y por eso se presenta e incluye TEA, que es una aplicación que mediante las TICs va a apoyar a las comunidades de profesionales. Muchas gracias. Bien, entonces pasamos a la siguiente presentación, que es una mirada desde la reflexión docente que posibilita la elaboración de nuevas estrategias pedagógicas para un abordaje académico, social y emocional del estudiante diagnosticado con trastorno de déficit por déficit de atención e hiperactividad TDAH, presentado por Paula Nelson Andrés Lozano Yara y Juan David Sierra González. Les pedimos entonces, por favor, que abran sus cámaras y los escuchamos en su presentación para luego proceder a compartir la ponencia, el video de la ponencia. Entonces, bienvenidos y tienen la palabra. Muy buen día, compañeros, profe. Mi nombre es Alexander Vargas. Soy estudiante del cuarto semestre de la maestría en educación y licenciado de lengua castellana, inglés y francés de la Universidad de La Salle. Muy buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Juan David Sierra González, también soy estudiante de la maestría, soy licenciado en lengua castellana, inglés y francés. En estos momentos estoy trabajando en el Colegio Liceo Americano y buenos días a todos. Bueno, y finalmente, mi nombre es Nelson Andrés Lozano Yara, al igual que mis compañeros, soy licenciado en la lengua castellana, inglés y francés, y estoy en cuarto semestre de la maestría en docencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Procedemos entonces a la presentación de la ponencia a través del video. Buenas tardes, compañeros, ponentes e invitados de nuestro grupo de trabajo conformados por Juan David Sierra, Nelson Andrés Lozano Yara y quien les habla Alexander Vargas. Es un agrado presentarles nuestra ponencia denominada Una mirada desde la reflexión docente que posibilita la elaboración de nuevas estrategias pedagógicas para un abordaje académico, social y emocional del estudiante diagnosticado con trastorno por déficit de atención, hiperactividad, TDAH. Bien, es muy bien sabido por todos que independientemente de la institución o el espacio en el que se desenvuelven los docentes, pues estos se ven en la tarea de enfrentar diferentes retos
como el de abordar a sus estudiantes desde el diseño de estrategias pedagógicas integrales y contextualizadas. Y estas deben estar dirigidas a las particularidades y diferencias de los estudiantes. En ocasiones, esto es complejo, debido pues a la falta de actualización o formación que brinde aportes significativos a la hora de dirigirse a cada uno de estos estudiantes, sobre todo desde esa singularidad. Razones como estas pues hacen que la formación docente se direccione a comprender que en las aulas no todo darse con las mismas estrategias pedagógicas, como los estudiantes con TDAH, pues ya que el TDAH es considerado una condición biológica que afecta en primero al estudiante y esto pues genera nuevos retos en el maestro. De acuerdo con esto, pues desde una reflexión en los docentes fomenta la formación y construcción de nuevas estrategias pedagógicas que desde esa reflexión llevan a indagar y acerca de nuevos fundamentos teóricos, pedagógicos, didácticos sobre el TDAH o la caracterización de esta población, lo que permite pues un mejor abordaje desde el campo educativo. Desde el punto de vista teórico y conceptual, esta investigación acude a los planteamientos de teoría crítica, pedagogía crítica, estrategias pedagógicas, formación docente y trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH. Es un hecho que en las instituciones educativas el aumento de estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH representan una carga académica, social y extracurricular para los docentes. Esta problemática incide en el desarrollo académico y además genera tensiones e inquietudes entre los maestros que interactúan con estos estudiantes. Asimismo, los insuficientes procesos formativos sobre las concepciones y estrategias usadas para brindar una atención de calidad y pertinente a estos estudiantes crean ambientes poco favorables en el aula. Así las cosas, se acudió a la metodología de árbol analítico de problemas que permite identificar las respectivas causas y consecuencias del problema planteado. A partir del árbol de problemas, se formula la pregunta de investigación que guía este proyecto. ¿De qué manera aportar a la formación o actualización de los maestros en aspectos de orden conceptual, teórico y pedagógico con estudiantes con TDAH? El diseño metodológico se apropia desde la reflexión y transformación que las comunidades desarrollan al interior de ellas mismas. También se apropia del enfoque cualitativo que se encuentra igualmente sustentado con registros y datos cuantitativos. Hernández Fernández y Baptista 2010 afirman que su propósito consiste en reconstruir la realidad tal y como la observan los actores de un sistema social previamente definido. Además, se acude al método etnográfico que desde las personas estudia las realidades, percepciones, afecciones frente a temas como el TDAH. Gracias a este método se puede evidenciar la realidad del docente que se enfrenta a un problema, entre comillas, para el cual no fue preparado ni informado. Igualmente, este método está enlazado al enfoque crítico social, puesto que desde la etnografía se puede hacer una recolección de datos de tipo cualitativo basado en la percepción del docente frente al tema, desde lo que sabe y lo que entiende, desde su propia experiencia, para luego darle una explicación personal desde el autoanálisis de sus saberes y de esta manera poder mitigar las barreras ideológicas y actitudinales presentadas en su contexto. En cuanto a los resultados, a partir de los hallazgos del proceso investigativo puede establecerse como elementos centrales. Primero, el docente requiere reconocer los procesos cognitivos de la manera como funciona el cerebro de estos estudiantes. Segundo, el docente debe ser parte del proceso de recuperación de un estudiante diagnosticado y caracterizado con TDAH, reconocer sus falencias y fortalezas para desde el reporte clínico poder comenzar a generar estrategias que potencien esas fortalezas y debiliten esas dificultades. Tercero, para el docente que interactúa con estudiantes con TDAH es necesario pensar
en el cambio de un paradigma clínico centrado en el déficit y las ausencias a un paradigma educativo con enfoque apreciativo. Cuarto, se hace necesario adoptar y estudiar esos conceptos clínicos asociados al TDAH para luego apropiarlos desde un campo educativo, por medio de estrategias pedagógicas que piensen a estos estudiantes como actores de su propio proceso formativo. Quinto, las estrategias son un conjunto de actividades a la población con TDAH que necesitan pensarse, actualizarse, planearse, organizarse, ponerse en marcha y hacer una evaluación o autoevaluación del funcionamiento de las mismas. También para que sean innovadoras y llamativas para los estudiantes, resultando pertinentes y coherentes en su condición y características. Sexto, se adolece de procesos investigativos y de sistematización de experiencias en beneficio de estas poblaciones que brinden apoyo a los padres, instituciones educativas, a las instituciones de educación superior y a los maestros. De manera que la articulación entre acciones lideradas por la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación deben tenerse en cuenta para una atención pertinente y de calidad en los estudiantes que presentan esta condición biológica como el TDAH. Además, se deben involucrar también los establecimientos educativos, docentes y padres de familias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Juan y Alexander. Vamos a dar paso entonces a escuchar y ver la siguiente ponencia: gestión educativa para la atención integral a estudiantes con necesidades educativas especiales en la institución educativa Colegio Viña del Mar, presentada por Sonia Alejandra Caicedo Vargas. Entonces, Sonia, por favor, abres tu cámara y te presentas. Bienvenida. Y luego procederemos a la presentación de tu ponencia. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Sonia Alejandra Caicedo Vargas. Bueno, yo soy historiadora. En la actualidad curso cuarto semestre en la maestría en educación en la Universidad Minuto de Dios. Y también en la actualidad laboro como docente en la institución educativa Colegio Viña del Mar, que es donde llevé a cabo el proceso de investigación. Entonces, bueno, en este momento les comparto mi ponencia. Sonia, muchísimas gracias y bienvenida. Y procedemos a la presentación de la ponencia. ¿Cómo están? Mi nombre es Sonia Alejandra Caicedo Vargas. A continuación les voy a presentar los resultados de la investigación para optar el título de maestría en educación en la Universidad de Dios. El título de la investigación corresponde al siguiente: gestión educativa para la atención integral a estudiantes con necesidades educativas especiales en la institución educativa Colegio Viña del Mar. El planteamiento del problema se basa en la siguiente pregunta: ¿de qué manera se puede gestionar una propuesta de atención integral para estudiantes con necesidades educativas para que contribuya a fortalecer la inclusión educativa desde el enfoque de derecho en la institución educativa Colegio Viña del Mar? Esta problemática responde a un contexto educativo específico. El Colegio Viña del Mar se ubica en la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de Engativá. En dicho colegio, para el año 2019 y posteriormente para el año 2020, se matricula un estudiante que es diagnosticado clínicamente con síndrome de Tourette. En el 2020 vamos a tener a un estudiante con trastorno del espectro autista. Esto hace que desde el Consejo Académico de la Institución Educativa Colegio Viña del Mar se plantee una serie de dinámicas en cuanto a la inclusión educativa que desde ese momento la institución requiere. Todo esto para atender a dicha población.
Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores, el marco teórico se basa en dos categorías. Dichas categorías están relacionadas entre sí a partir de unas dimensiones propuestas por los teóricos e investigadores Anthony Bott y May. Ambos afirman que la inclusión educativa debe ser entendida a partir de una visión holística, es decir, que esa inclusión educativa no debe verse desde un enfoque diferenciado, sino desde un enfoque derecho en el que toda la comunidad de una institución educativa, para este caso, tiene que participar en ello. En este sentido, la inclusión educativa es vista como un trabajo recíproco en el que toda la comunidad educativa posee un papel fundamental. En este caso, los docentes deben brindar un apoyo significativo tanto a los padres de familia como a los estudiantes que presentan o no presentan una necesidad educativa especial. En este sentido, los profesores son el pilar fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que ellos son los generadores del cambio significativo. En cuanto a los padres de familia, son los que también brindan el apoyo desde la casa, fortaleciendo los valores que van a permitir esa inclusión. De igual manera, ambos autores, May Ainscott y Anthony Bott, siempre enfatizan la importancia de ese enfoque de derecho. Ese enfoque de derecho es el que va a permitir una atención integral a los estudiantes que presentan una necesidad educativa y a los que no, fortaleciendo esos lazos de cooperación mutua. Ahora bien, en cuanto al método, el método se basa en tipo cualitativo, es decir, se hace una descripción detallada, siempre teniendo en cuenta las emociones y los sentimientos de cada uno de los actores sociales. Se tiene presente que los estudiantes, padres de familia, directivos y docentes no van a ser un objeto de estudio, sino un actor de estudio. Es aquí cuando se hace un análisis que tiene que ver con ese concepto de inclusión. Al principio, la institución educativa se basa en el decreto 1421 del 2017. Dicho decreto enfatiza en la idea de hacer un plan de ajustes razonables en todos los planes de estudios para atender a esta población con necesidades educativas especiales desde dicha inclusión. Aquí es cuando se plantean dos ejes de análisis que son adaptación o ajustes de dicho plan de estudio. Siempre teniendo en cuenta que la inclusión no debe verse a partir de un enfoque diferenciado. En este sentido, es cuando se permite plantear a partir también de otra teórica que es Tomaszewski, en donde plantea la necesidad de realizar ajustes. El plan de estudio, en este caso, no se puede adaptar, ya que si nosotros estamos hablando de inclusión, no se puede ver desde una perspectiva diferente a un estudiante que presenta diagnóstico de necesidad educativa especial que no presenta dicha necesidad. En este sentido, no se debe hacer una adaptación individual a cada uno de los actores, sino que se deben hacer unos ajustes en cuanto a las técnicas y los métodos que se aplican con estos estudiantes. Es así como se reflejan los siguientes resultados. El primero de ellos es impulsar, como ya se mencionó anteriormente, unos ajustes a ese plan de estudio. Para ello, debe tener en cuenta también la capacitación docente. A partir de los instrumentos de recolección, entrevistas y cuestionarios, cada uno de los docentes ratificó la idea de que no estaba preparado o que no presentaba una educación formal e informal para atender la inclusión educativa. De igual manera, seguir promoviendo los ambientes de derechos humanos en el colegio. Se vislumbra un ambiente óptimo y de convivencia, sin embargo, para tener en cuenta esa potenciación de ese proyecto de inclusión. Y de igual manera reforzar ese apoyo a partir de
el área de psicología. Las conclusiones que podemos extraer son las siguientes, en cuanto a lo dicho anteriormente. La formación y la capacitación a docentes es fundamental. El trabajo cooperativo entre comunidad educativa es lo que va a permitir emprender esa atención integral a estudiantes con necesidades educativas especiales. Y por último, modificar pautas o hacer ajustes razonables a dicho plan de estudios. Muchas gracias. Muy bien, ya tenemos entonces 3 insumos en esta mesa, 3 ponencias que han presentado muy amablemente, han preparado muy amablemente y hemos presentado aquí en esta mesa. Quiero invitar a los ponentes a que abran sus cámaras. Vamos a dejar entonces en este momento un tiempo particular para profundizar en algunos de los conceptos o categorías que ustedes han presentado allí en las videoponencias. ¿Por qué queremos dejar este espacio? Porque estamos seguros que en 7 minutos no alcanzaron a decir todo lo que querían decir y por eso las mesas tienen este punto de partida y a continuación pues vamos a dejar un tiempo para que ustedes también puedan complementar lo que posiblemente quedó allí de pronto pendiente por mencionar, algo en lo que quisieran enfatizar. Y luego pasaremos a un espacio de preguntas por parte del público o comentarios, parte también nuestra con el profesor Luis Evelio, a las presentaciones para que también podamos ir haciendo un enriquecimiento de la discusión. Parte de lo que buscamos con estas mesas no es solamente escuchar a los ponentes, sino justamente aprovechando esta mediación tecnológica y esta posibilidad que tenemos de vincularnos a través de estos medios, que todos puedan participar, tanto ponentes como asistentes a la mesa. Entonces, quien quiera tomar la palabra, levanta la mano y yo le voy dando la palabra. Adelante, Angélica. Bueno, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, señora, perfectamente. Bueno, maravilloso. Sí, relativamente el tiempo es muy corto y se quedan muchas cosas fuera de lo que se quería decir. En lo que quiero enfatizar un poco es el resultado de lo que yo encontré. Es que, aunque, y lo resalté en la presentación, en las otras dos ponencias recalcan mucho la capacitación docente y la mía, en cambio, la desestima. ¿Por qué? Porque después de hacer una prueba de Chi con frecuencias de las respuestas de los docentes, eso es una prueba de importancia donde se aplica una versión nula y una versión o una, ¿cómo será? Una idea nula se aprueba o se desaprueba. En este caso, la propuesta decía que la capacitación docente no hace la diferencia. Muchos de los consultados, aparte de un especialista del ministerio y demás personas que pues me dieron una entrevista, decían que se da la capacitación, pero es muy tedioso para un docente que tenga una preparación en TDAH, una en Tourette, una en TEA, entonces, por eso, lo importante es aprender a leer al estudiante, que el padre vaya, entre como un primer puente y quién es su hijo. Y el docente se apropie de eso, lo conozca y empiece a hacer modificaciones, que era lo que decía la compañera en su ponencia, no se modifique individualmente, sino se haga un conjunto de cosas que facilitan la tarea y que para los niños típicos o regulares funcionan. Por ejemplo, el tema de planeación. Tanto los TDAH como los TEA tienen un tema que la planeación y como anteponer situaciones les puede facilitar la vida. Hombre, pero eso también le funciona a los niños regulares. Entonces podemos acomodar cosas según el empirismo del docente. Es una cosa de cuestión de vocación, de que la persona vaya
lo lea, lo averigüe y no necesariamente se siga capacitando. Claramente es una de autoconocer cosas, de autoindagar, mas no creo que la responsabilidad principal sea capacitación específica. Otro es que las competencias emocionales de estos niños se pueden desarrollar, otras no. Entonces es simplemente que el docente genere un vínculo. Es un tema de corazón, puede sonar un poco romántico, pero es un tema de que ese vínculo genere esa influencia que se necesita para que el niño despegue, para que el niño haga lo que se requiera, para que se sienta en un espacio amigable, para que se sienta en un lugar estructurado y se normalice la situación donde un niño se sepa que en un mismo salón hay un niño Down, un niño TEA, un niño TH y todos pueden aportar a la comunidad. Y por eso, pues lo importante es que se sistematicen esas experiencias. Los docentes han hecho mucho, pero nunca lo cuentan y ahí es donde está la clave. Que todos conjuguen eso y yo, así no pertenezca a ningún grupo específico, yo pueda entrar a algo y decir, bueno, tengo un niño que presenta esto y esto, ¿qué puedo hacer? Y un sistema le ayude a decirle, no, ¿por qué no lo tocas? ¿Por qué no mejor en vez de hacer juegos donde todo sea ruido, por qué no lo hacemos en silencio? O sea, muchas cosas que facilitarían la tarea sin necesidad de ir mucho más a profundidad. Y que el discurso se vuelva inclusivo. Muy inclusivo quiere decir que si yo sé que tengo que hablar más, pues entonces todos los compañeros vamos a ayudar. Si desde el pequeño empieza ese proceso de normalización y naturalización de la diversidad en la escuela, muy seguramente la sociedad va a tener un cambio a futuro. Muchas gracias. Angélica, muchas gracias. Le damos la palabra a Sonia Alejandra. Bueno, yo quiero, partir también de la intervención que se hizo ahorita, y bueno, quiero enfatizar también en uno de los puntos que yo analizo, y es cuando hablo sobre una discusión. A partir, digamos, de la problemática que yo deseo indagar específicamente, pues, en el estudio de caso, que sería en el Colegio Viña del Mar, se hizo una aplicación, es decir, se hizo como una selección de una población y de una muestra específica. A ella se le aplicaron unos instrumentos de análisis, cuestionarios, entrevistas. La población, por supuesto, pues va como a la cabeza del rector, un grupo de docentes que son los que en este caso trabajan o trabajan en los grados en donde están los dos estudiantes que yo menciono. Con condiciones de síndrome de Tourette y trastorno del espectro autista. Hay algo como muy notorio y que pues de una vez, por eso es que digamos yo insisto en mi investigación en la capacitación docente, y es que al inicio, es decir, en el 2019, en el primer antecedente, que es cuando en el colegio los profesores recibimos el primer caso, del estudiante con síndrome de Tourette, nosotros tenemos una noción preliminar de lo que es el concepto de inclusión educativa. Por supuesto, pues todos teníamos como esa preconcepción que la inclusión educativa era pues hacer ver como al colegio y como todo el proceso pedagógico que estábamos llevando en ese momento, a que debía ser incluir o integrar a toda la comunidad, es decir, que toda la comunidad tuviera un mismo enfoque pedagógico. Luego de eso es cuando se establece, a partir de todos estos instrumentos y de su análisis, que ese concepto de inclusión educativa iba más allá de la noción que tenían los docentes. ¿Por qué cambia? Cambia de un referente teórico de noción a concepto, porque ahí es cuando ya el colegio empezó a establecer una capacitación, tanto formal como informal. Ahí es cuando se relaciona un poco con el comentario ahorita hecho, y es con ese vínculo. Entonces, es decir, a pesar de que, o además de que el colegio nos capacitó formalmente, porque bueno, se nos dieron unos cursos, integrados a la Secretaría de Educación, también nosotros como docentes lo hicimos por nuestra propia parte. Claro que
obviamente enfocados en lo que eran los dos estudiantes, los dos síndromes que teníamos, porque bueno, si vemos todo el contexto de las necesidades educativas especiales, son muchísimas. Es decir, es un abanico muy grande. Sin embargo, claro, por ser el estudio de caso específico del colegio, pues únicamente nos basamos en esos dos. Ahí es cuando a partir de esa construcción que nosotros hicimos los profesores, a partir de esa capacitación formal e informal que nosotros tuvimos, que empezamos a darnos cuenta que la inclusión no tenía que ver tanto como con un trabajo en el que la comunidad educativa debía, o bueno, los estudiantes con necesidades educativas debían integrarse específicamente a la comunidad, sino que era una integración colectiva. Ahí es cuando nosotros analizamos dos conceptos y es el de adaptación o el de flexibilización. Es decir, esos dos estudiantes, o bueno, el estudiante que se incorpore a la institución debe adaptarse precisamente a ese currículo que pues establece el Ministerio de Educación o al plan de estudio que nosotros manejamos en el colegio o al contrario, nosotros lo debemos flexibilizar. Pero ahí también no queríamos caer en el error de que flexibilizar era entonces disminuir el conocimiento a aquellos estudiantes, porque pues sabemos que en uno de las condiciones que ellos presentan es pues la comprensión diferenciada pues de los demás estudiantes que no presentan una necesidad. Ahí es cuando entonces nosotros lo que empezamos a hacer es eso, una flexibilización, no tanto del currículo, porque sabemos que el currículo tiene un enfoque ontológico, es decir, tiene unas directrices filosóficas que por supuesto no las podemos cambiar. Eso, bueno, ya sería como una política nacional, pero sí podríamos hacerlo a partir de ese plan de estudio. Ahí es cuando entonces nosotros decimos, no vamos a flexibilizar ese plan de estudio a partir de la condición específica de esos estudiantes, sino que debe haber es como más un equilibrio entre aquellos estudiantes que sí presentan la necesidad y que no presentan la necesidad. Ahí es cuando entonces nosotros empezamos a aplicar unas estrategias, que también pues es una de mis preguntas para los ponentes de la exposición número 2, y son las estrategias. Porque nosotros como estrategias, digamos que hasta este momento esta investigación es muy reciente, lleva 2 años, únicamente hemos planteado 2 específicas. O sea, es decir, que hemos aplicado y que sentimos que pues, nos está dando como ese camino a seguir. Una de esas estrategias, en esa flexibilización de ese plan de estudio es la evaluación. Entonces, lo que decía ahorita la compañera, debemos, eso sí, no manejar la misma escala de valoración con ellos. En ese sentido, pues sí sabemos que no es, o sea, es decir, ellos deben adquirir unas competencias, pero en este caso no serían las mismas competencias que va a desarrollar el estudiante que no presenta necesidades educativas especiales. Y la segunda estrategia es realizar más acompañamiento. Entonces, por ejemplo, mientras nosotros tenemos pues nuestra jornada laboral con cada uno de ellos, a ellos se les da un espacio alterno donde complementamos todo su proceso. Entonces, pues ahí también quisiera como abrir el debate de cuál ustedes creen que también podrían ser esas estrategias que podríamos aplicar, no sé, en una comunidad educativa. Muchas gracias. Sonia Alejandra, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Nelson, hemos puesto en el chat un par de links para que por favor los ponentes, el primer link es para los ponentes, para que registren su participación. Y un segundo link es para que todos puedan verificar la asistencia a esta mesa y hacer la evaluación de la misma. ¿Listo? Entonces, para que por favor tanto ponentes como participantes desarrollemos o completemos la información que está propuesta allí. Adelante, Nelson. Listo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor, adelante. Listo. Primera cosita, no puedo abrir el chat. A mí no me llega nada en el chat. Pero bueno, es esa parte. Debe ser que entró como invitado y no está validado desde el link de la universidad. Entonces ya lo comparto en un momento por otro espacio. Listo. Muy bien. Entonces, yo quisiera comenzar mencionando de alguna forma un hallazgo, un encuentro que tuvimos
con nuestros propios paradigmas al momento de realizar este proyecto de investigación. Debido a que con nuestros compañeros empezamos el proyecto con el enfoque o con la idea, con la meta de llegar a dar ciertas estrategias que no tuvieran como requisito el punto de vista médico, ¿sí? Entonces empezamos pensando, todos los profesores deberían ser los únicos encargados de trabajar con el estudiante que tiene TDAH. Ese fue el primer pensamiento que tuvimos y empezamos a trabajar desde básicamente esa afirmación. Durante el proceso de realizar el proyecto nos fuimos dando cuenta de que estábamos equivocados en ese sentido. Gracias a los instrumentos que realizamos, que por cierto lo realizamos tanto en un colegio de aquí de Bogotá como en un colegio del norte de Santander, con los resultados que encontramos de esas entrevistas, de esos quizzes, de todos estos cuestionarios que realizamos, nos encontramos que muchos de los docentes encuentran importante la participación de un terapeuta, ¿sí? Es decir, nosotros teníamos ese enfoque, el lado clínico no lo vamos a meter acá, vamos a estar solamente con las estrategias docente. Nos encontramos entonces que todos los docentes necesitan de alguna forma tener algún apoyo desde el lado médico. Y nosotros seguíamos con la idea, bueno, necesitamos el lado médico según los resultados, pero nosotros podríamos cambiar eso, podríamos dejar que solamente sea el docente el encargado de realizar las estrategias y el encargado de tratar al estudiante con TDAH. Luego realizamos una entrevista con una experta en el tema. Ella nos comentó entonces durante la entrevista algo muy importante, y es que tenemos una idea de que lo médico, ¿sí? Todos como docentes tenemos una idea de pronto que como lo médico es aparte de lo que hace un docente, que son puntos de vista diferentes. Y ella entonces nos empezó como a generar ese interés en, bueno, ya nos encontramos primero con que no podemos tratar solamente desde el docente, no podemos tratar tampoco solamente desde lo médico. Entonces, ¿cómo hacemos y cómo generamos esa relación entre el lado clínico y el lado de los docentes? Es allí donde entonces empezamos a generar estrategias, a empezar ideas, a pensar cosas que nos llevaran a encontrarse con ese punto, ¿sí? Con esa relación entre ambos lados, que sería lo ideal. Igual, nosotros desde nuestra investigación consideramos fundamental que si es necesario el lado clínico, hagamos un apoyo, un enfoque mucho más direccionado hacia el lado del docente. Pues el docente es el que convive con los estudiantes, ¿sí? Y entonces aquí encontramos, bueno, se encuentra una relación en lo que acaban de mencionar las anteriores ponentes, y es que sí o sí, en los tres casos vemos primordial la participación de otros entes, pueden ser como los padres. Entonces nosotros encontramos aquí igualmente lo mismo, en temas de educación es importante que haya relación entre los padres, entre los docentes, entre también incluso con los niños, estar hablando con ellos, estar preguntándoles. Tiene que haber una relación entre toda la comunidad para poder generar esas estrategias. Hay algo muy importante que mencionó también nuestra compañera sobre el TEA. Ella nos dice que va a generar como cierta estrategia en la cual se recolecten lo que han dicho o lo que han hecho los docentes, pero que no lo cuentan. Algo así fue que mencionó, ¿sí? De igual forma, una de las estrategias que se plantean en nuestro proyecto es esa misma, generar una comunidad, un espacio en el cual los docentes sean capaces de hablar con los otros docentes y decirles, mire, si yo soy profesor de matemáticas, pero al ser de profesor de matemáticas, yo convivo también con el niño con TDAH, el de español vive con el niño con TDAH, todos los profesores en el contexto tienen ese niño, ¿sí? Tienen este tipo de estudiante. Entonces, la idea es generar esa comunidad de trabajo entre los docentes y padres en los cuales nos encontremos y mencionemos de cierta forma, bueno, al profesor de matemáticas, ¿qué te ha funcionado para trabajar con este estudiante? Al de español, ¿qué le ha funcionado? Al de inglés, ¿qué le ha funcionado? Al de sociales. A todos tienen ciertas estrategias que, como mencionó una compañera, las usan, pero no las cuentan. Entonces, ¿qué tan
asertivo sería generar un espacio en el cual nos encontremos con tantas ideas, con tantas actividades, con tantas formas de tratar al niño. Sería algo que recolectaríamos bastante información y generaría posibilidades a futuro con otros docentes para trabajar pues desde esas mismas experiencias de los anteriores. Entonces, eso es algo que quería pues resaltar en cuanto a nuestro proyecto, a nuestra ponencia. Gracias. Muy bien, gracias. Alexander, tiene la palabra. Buenas tardes. Sí, profe, muy buenas tardes. Gracias. Sí se me escucha bien, ¿cierto? Bien, muchas gracias. Bueno, profe, además quería recalcar o adicionar a lo que está diciendo mi compañero Nelson, y es que en esos espacios que se van a dar, en diálogo con los docentes, hay un actor muy importante que no puede faltar y es importantísimo para la construcción de esas estrategias, y es el padre de familia. O sea, es imprescindible que el padre de familia esté ahí en el momento de esa construcción de estrategias, porque el padre de familia, aunque desde su cotidianidad no sepa qué es una estrategia, cómo la aplica, sí desarrolla muchas actividades, maneras de enseñarle, de mirar, busca recursos de cómo hacer que su hijo salga adelante con las dificultades que tiene, ¿verdad? Entonces, Alexander, creo que se le congeló la imagen y el sonido. De pronto, si deja de compartir cámara, mejora la comunicación. perdón, profe, qué pena, se me fue el internet. Sí. Tranquilo. Mientras Alexander se activa de nuevo, los invitamos a ir haciendo el cierre de la mesa, porque era pues así un tiempo de 1 hora, y enseguida le doy la palabra al profesor Isabelio para que nos haga una síntesis de la mesa para cerrar. Alexander, continúe, por favor. Listo, profe. Entonces, pues como les venía diciendo, o sea, es que es muy importante, porque esas estrategias o esa funcionalidad que tiene el padre desde su casa, nosotros podemos adaptarla y transformarla al contexto educativo. Y en adición, el padre de familia puede conocer las estrategias, la manera que nosotros o cada uno estamos recopilando desde las experiencias, para ellos también utilizarlas en sus casas. Entonces esto se volvería una sociedad interactiva que permitiría la comunicación directa, y pues el padre no se vería fuera de estas comisiones, ¿verdad? Que pienso que es muy importante y es algo que tenemos muy en cuenta desde nuestro proyecto en una de esas estrategias. Muchas gracias. Muy bien, le damos la palabra al profesor Isabelio para que nos haga la síntesis de la mesa. Muchas gracias. Muy bien, pues he tomado aquí algunos apuntes sobre lo que los ponentes nos han comunicado hoy. Recuerden que la mesa es sobre la mesa 6, educación, docencia y retos pedagógicos del contexto. Entonces, el primer comentario es que sin duda alguna las 3 ponencias nos colocan a todos ante un reto muy, muy interesante y muy valioso, ¿cierto? La investigación y las propuestas sobre experiencias pedagógicas relacionadas con estudiantes de DAH, una mirada desde la reflexión docente de estudiantes diagnosticados con TDAH, y sobre la gestión educativa para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales. Yo creo que hay 4 elementos importantes que se pueden destacar de las ponencias en común que tienen objetos de estudio similares. Primero, que es necesario tanto para docentes como profesionales conocer los aspectos, los conceptos, las manifestaciones, los tipos de trastornos y otras realidades de los estudiantes que son considerados de inclusión. Este es un aspecto muy, muy importante. Aunado a este y muy cercano al mismo, se evidencia la necesidad, más bien se evidencian las dificultades que los docentes tienen para dar respuesta a estas particularidades de estos estudiantes. Por lo anterior, en eso los coinciden los 3 grupos, es necesario reflexionar, sistematizar las experiencias e intentar dar respuestas, ¿cierto? Algunas de ellas se llamarían estrategias pedagógicas
u otro tipo de actividades que den respuestas a estos estudiantes, con la dificultad, como es evidente, de que no somos conocedores de la situación médica de los mismos, sino que apenas nos llegan los estudiantes y son los investigadores, como son ustedes, pues han tomado juicioso dato de cómo caracterizar, identificar e intervenir o acompañar a esos estudiantes, ¿cierto? Y de ello se deriva que el estudiante, los tres grupos lo afirmaron más bien, que el docente es parte esencial del proceso de potenciación de las fuerzas que tienen los estudiantes. Esto es un aspecto muy importante, dado que le colocan un papel protagónico al docente, pero que no es el único. Y en este sentido, la comunicación del docente, los padres de familia, con las instituciones educativas, inclusive con las instituciones de salud, podrá ayudarnos a los docentes, esta es una afirmación muy interesante, no a diagnosticar, sino a leer adecuadamente al estudiante, generando con ellos vínculos, estrategias comunes. Por ello es importante tener en cuenta que toda la comunidad educativa está involucrado en estas estrategias, acciones o actividades, y que estas mismas, en el contexto de la inclusión, deben ser entendidas desde la perspectiva de los derechos. Y esto es muy importante porque eso significa reconocer a este sujeto como una persona, pues por supuesto, con sujeto de derechos y deberes, pero una perspectiva de derechos ayudará a comprender mucho mejor la realidad y establecer estrategias comunes que involucren a todos los miembros de la comunidad educativa y a los profesionales de la salud. El cuarto aspecto, que mencionaron dos de los grupos de manera directa y uno de manera tangencial, hace referencia a la necesidad de reflexionar en torno a la comprensión del currículo, cómo se entiende el currículo, de qué manera este está respondiendo a las necesidades concretas y particulares de los estudiantes y no solamente desde el plan de estudio de los contenidos. Lo anterior implica pensar en la articulación de instituciones y establecimientos educativos en torno a una nueva manera de gestión curricular. Sin duda alguna, estas ponencias están relacionadas con las ideas fuerzas de nuestro Congreso, que es la importancia de la formación docente para responder a las necesidades actuales de la educación de los profesores, y sin dudarlo en nada, se muestra cómo la formación del docente para dar respuesta a estas instituciones y a estas realidades de inclusión son evidentes en el contexto actual educativo. Así que pues muchas gracias a los ponentes, y allí encontramos una síntesis general de lo que ustedes han expuesto. Bueno, muchísimas gracias, profesor Eusebio. Le damos la palabra a Mónica Barón, una de nuestras asistentes a la mesa. También les recuerdo, voy a proyectar en unos momentos un código QR para que hagan la evaluación, para quienes no tienen acceso al chat, y puedan pues hacer la evaluación de la mesa y certificar su participación en esta mesa. Mónica, adelante. Sí, bueno, gracias. Primero, pues agradecer al comité organizador por este espacio y pues obviamente a los participantes, a las tres ponencias que escuchamos, muy interesantes. Me queda una inquietud, sobre todo para el organizador. Dentro de la programación, pues somos varias ponencias en esta misma mesa, pero no está especificado el horario, es el mismo enlace, no sé, ahí quedé un poquito perdida. Porque pues está la mesa 6, ¿no? Sí, en el programa general aparecían estas tres ponencias, no sé si me ayudas a verificar, Mónica. Sí, yo estoy mirando mesas simultáneas, jueves 18, 10 a.m. y pues mesa 6, solo que pues yo estoy dentro de la mesa 6 también, pero obviamente con otras ponencias, pero no sé entonces en qué espacio se van a presentar esas. Yo tengo aquí la mesa 6 y teníamos... permíteme un momento, verifico acá. Mira, ahí te lo estoy mostrando en la pantalla. Mesa 6, mesa 6, educación, docencia y retos pedagógicos en contexto. Ah, mesa 7. Ah, discúlpame, no, mentira, sí, ya, te agradezco. Qué pena contigo, sí. Tranquila, no hay ningún problema. Sirly Uribe, tienes la palabra, por favor. Buenos días a todos y a todas. De verdad, muchas gracias. Este espacio
es vital. Yo insisto enormemente porque yo vengo también haciendo investigación. Yo soy de la ciudad de Bucaramanga, soy estudiante del doctorado, ya finalizando, y venimos hace rato, trabajo con la Universidad Cooperativa de Colombia y venimos desde hace más de 3 años realizando investigación sobre el tema de la educación inclusiva en Santander. Y parte de lo que los ponentes han dicho, me he encontrado con infinidad de situaciones. Creo que hay una serie de tensiones en la implementación de la política pública. Si bien ustedes resaltan el papel protagónico del profesor, creo que es necesario también hacer una ponderación respecto a la carga, ¿cierto? Sobre todo en los colegios públicos, en donde los profesores, no sé en otro lado, pero aquí en Santander, profesores que se encuentran con salones de 40 estudiantes, ¿cierto? En condiciones no muy apropiadas, ¿cierto? Con carencia de infraestructura, de apoyos técnicos y todo aquello que dice el decreto 1421 de los ajustes razonables. Los ajustes razonables no solamente lo deben hacer los profesores, los ajustes razonables lo deben hacer las instituciones, la debe hacer el Estado, ¿cierto? Proveyendo los equipos, los apoyos necesarios que contribuyan a equiparar, ¿cierto? No solamente el trabajo con los estudiantes con discapacidad, sino realmente volver la escuela una comunidad incluyente, porque lo que he venido encontrando es que la inclusión se queda colgada solamente en la asunción de trabajos con estudiantes con discapacidad, y la educación inclusiva va mucho más allá de trabajo con estudiantes con discapacidad. Creo que solamente en la medida en que realmente las escuelas como instituciones, no solamente el tema del profesor, que por supuesto que rescato, valido totalmente el tema de que el profesor es un actor protagónico, como lo son los padres de familia, pero también hay que llevar a entender que los padres de familia se encuentran con una situación que muchas veces ni siquiera ellos han podido abordar, que ni siquiera, que hay un divorcio grande o una brecha enorme entre los apoyos que se deben realizar desde las entidades de salud, ¿cierto? Con los diagnósticos tempranos, con las terapias adecuadas, con todos los medicamentos que muchos de los niños y niñas con discapacidad requieren, ¿cierto? Para que realmente la escuela sea ese ámbito en donde los niños y las niñas vayan a ser felices, a construir procesos no solamente de conocimientos teóricos, sino también al desarrollo de capacidades emocionales. Y hay un aporte enorme que hacen los niños y niñas con discapacidad, ¿cierto?, a los otros niños, como se le nombra, neurotípicos. Y es ese ámbito, y eso lo habilita la escuela. Pero creo que todavía estamos lejos. Y mientras el Estado no asuma su responsabilidad de habilitar los procesos, no solamente el tema de las capacitaciones, no solamente el tema de la sensibilización, sino todo el equipamiento que requiere una educación con calidad, no solamente para los niños y niñas con discapacidad, sino para todos los niños y niñas y adolescentes en Colombia. Shirley, muy interesante tu lectura también para este ejercicio de la mesa. Entonces, y muy amable por la participación. Les comparto entonces el código QR para quienes no han tenido acceso al chat, para que puedan hacer su evaluación de la mesa. Muchísimas gracias a todos por su participación en esta mesa. Los invitamos a continuar vinculados a la programación que tenemos en el Congreso, en este segundo Congreso de Pensamiento Educativo, y a las 11:15 tendremos una nueva conferencia sobre educación rural para que todos también puedan vincularse y participar allí desde cada uno de sus espacios. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen resto de día y del evento también. Gracias, profe. Una pregunta. Gracias a usted, profe. ¿Ese código QR es solo para, y el de los ponentes cuál es?
Ya te comparto uno de los ponentes. Gracias. Bueno. Ese es el de ponentes, ¿verdad, profe? Sí, señor, este es el... Muchas gracias, profe. Que tengan muy buen día. Gracias, muy amables a todos. Hasta luego a todos. Gracias, profe. Muy amables. Hasta luego. Gracias, profe.